redes también, para poder introducir esta charla, porque me decía una de las personas que está aquí, que tiene un dinerito y que pues quiere comprar, ¿no? Entonces que ya siente que tiene el 30% para poder comprar. A la hora de uno, digamos, no ir a aconsejar, porque no se aconseja, pero si me lo preguntan a mí, ya teniendo ese dinero, ¿tú qué opciones le darías? Bueno, primero que nada, para tener ya un dinerito ahorrado, eso es muy de mérito, porque sabemos que no es tan fácil como la gente cree, trabajar desde el exterior y enviar dinero a Colombia. A veces dicen, bueno, 100 euros, que son 50 euros, son conseguirlos, ¿no? Y ahorrarlos mucho más. Entonces, ¿cómo no proteger ese ahorro que nos ha costado años de trabajo, sacrificios de habernos ido de nuestro país? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros colombianos, nosotros como compatriotas, podamos asesorarnos para que esa platita puedan invertirla de la mejor manera, que esos ahorros estén protegidos? Entonces, cuando hay ahorros, hay muchas posibilidades de poder elegir más fácil algo que me entreguen rápidamente, que me entreguen ya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí tenemos el tema de, tengo un ahorro y el banco me presta el préstamo. Es difícil cuando no tengo nada de ahorro, ¿cierto? Bueno, es difícil en el sentido y no, en ese caso tenemos proyectos que tienen todo el plazo para pagar la cuota inicial y que ustedes pues van pagando ese 30%. Pero cuando tienen ese ahorrito, hombre, pues tenemos opciones también de vivienda usada. En ese caso, lo bueno es que le entrega las llaves inmediatamente. ¿Puedo poner el logo Unión Andina se haga el desembolso del crédito. la pantalla? Y ustedes ya van a poder poner a rentabilizar esa vivienda. ¿Por qué? Porque ya la pueden alquilar, si es para su familia ya la mamá, el hijo, la mujer, el que sea, ya se puede ir a vivir en esa vivienda. Ya no están pagando un alquiler, porque básicamente un alquiler se nos va casi a estirar la plática en el borde de la basura, ya están pagando la casa, ya la familia la está disfrutando, o mejor, ya están cobrando pues un arriendo y teniendo pues un ingreso, ¿no? Entonces, claro. Fíjese que yo le dije lo contrario. Entonces, claro, es aprovechar ese ahorro y poder elegir muy bien la opción que más se ajuste a lo que ustedes están buscando, si es por inversión, si es para la familia, en qué zona de preferencia, cuál es el lugar. Ese es el momento cuando ya hablan con uno de nuestros asesores y dicen, esta es mi situación personal, ¿qué hago yo con esto? Es ahí donde entramos nosotros a poderlos orientar de la mejor manera. Sí, yo le decía a la señora que cuando uno tiene, cuando uno ya tiene el 30% de lo que piensa que va a comprar, uno ahí lo que tiene es un elemento de negociación buenísimo. Ah, claro, colombiano que se ¿Por respeta qué? tierra abajo. Porque se puede meter en un proyecto que no sea para entregar llaves ya. ¿Por qué? Porque mire, vamos a utilizar este aparatito. En un proceso de construcción de un proyecto hay varios peldaños en esta escalera, ¿sí? La escalera empieza aquí, ¿sí? Digamos con los planos. Aquí tenemos un piso que está puesto en dibujitos, para que lo entendamos, en dibujitos. Cada vez que yo construyo un nuevo peldaño, a mí lo único que está haciendo este proyecto en dibujitos es aumentando de precio. Es más, ese proyecto puede no haberse construido. Y sin embargo, de este peldaño a este peldaño, es decir, de los 2 años que media entre el momento en el que me lo pintaron a mí en el outlet de Unión Andina, ¿sí?, al momento en el que ya están construyendo, ¿sí?, inclusive sin que hayan terminado, aquí ya ha habido una ganancia, ¿sí? Ahora bien, si yo sigo subiendo peldaños, ¿sí?, hasta el momento en el que ya, por ejemplo, compré el proyecto en la urbanización Pepito Pérez, que tiene 4 torres. Urbanización Pepito Pérez, 4 torres.
Para que exista la torre 4 es porque tiene que haber habido la construcción de otras 3. Y con toda seguridad, el piso 1107 de la torre 4 no costó lo mismo que el piso 1107 de la torre 1. El piso 1107 de la torre 1 quizá salió más económico que el piso 1107 de la torre 4. Porque en estos peldaños de esta escalera sigue aumentando de precio, ¿sí? Entonces, a mí me parece, por ejemplo, que si yo tengo un dinero, yo voy a tener capacidad de negociación, ¿sí? A mí me pasó, le decía yo a la señora que me pasó. Yo hablé con la constructora y le dije, si yo tengo el 30%, ¿usted cuánto me rebaja? Y la constructora me dijo, 2,5 millones. Yo chillé y me dijeron 3 millones. Entonces yo le dije no. A los 8 días me llamaron y me dijeron que 4 millones. Hombre, ya me ahorré 4 millones. ¿Sí? Es decir, estoy ganando sobre lo que puedo ganar inclusive. Pero ahí hay algo adicional, Álvaro, y es, no solamente puedo negociar un descuento por pronto pago, sino que además, si aporto ese ahorro en la primera fase, y el proyecto está para entregar en 12 meses o en 18 meses, igual voy a tener oportunidad, si quiero, durante esos 12 meses, de seguir aportando otro poquito, otro poquito, otro poquito. ¿Qué pasa? Cuando ya llegue el momento que entreguen las llaves, mi crédito con el banco lo puedo sacar o a menos años o de menor valor el precio de la cuota. Entonces, eso también es una muy buena opción. Y hoy, por ejemplo, en el ejemplo este, que no es mentira, la señora está aquí con nosotros y nos está escuchando. ¿Qué pasa? Que si yo me meto en un proyecto donde me entregan las llaves hoy, ¿sí? Ustedes saben qué fue lo que pasó la semana pasada. Aumentaron las tasas de interés. ¿Cuándo es mejor sacar un crédito en un banco? ¿Cuando aumentan las tasas de interés o cuando disminuyen? Cuando disminuyen. Entonces yo estaría en el peor momento sacando un crédito, en el peor momento en el que las tasas de interés están más altas. Y eso, por supuesto, eso no es una buena noticia para uno, ¿sí? Entonces esa parte es importante. Hablábamos también, Andrea, que antes de pasar a la compra, uno debería hacer primero la economía interna, saber cuánto tengo en el bolsillo, cuánto gano mensualmente, qué proyección tengo en el puesto de trabajo donde estoy, ¿sí? Y cómo me veo yo en ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque de todos he sabido que tenemos que reunir el 30%, ¿verdad? Que el banco nos presta el 70% y que tenemos que reunir el 30%. Hombre, pues si yo voy a comprar un proyecto que me lo van a entregar en 12 meses, ¿sí? El 30% lo tengo que reunir en 12 meses. Pero si yo voy a comprar un proyecto que me lo van a entregar en 24 meses, pues el 30% lo voy a reunir en 24 meses. La pregunta es, ese 30%, por ejemplo, de un apartamento que cuesta 200 millones, el 30% sería 60 millones, ¿no? Esos 60 millones, ¿de verdad los puedo reunir yo en 12 meses? O mejor, me compro un proyecto, ¿sí?, con entrega a 24 meses, donde en lugar de sacar 60 millones, pues saque 30 millones cada año. Y ahí está la diferencia en comprar lo que uno quiere versus lo que uno puede. Que es donde hablamos de la compra sentimental, ¿sí? Alguien nos decía ahorita, no, es que yo quiero comprar porque es que resulta que, y ahora creo que todavía está por aquí la persona que nos decía, no, es que yo quiero comprar porque en ese barrio pues es donde ha crecido, donde está mi mamá no se quiere ir del barrio, entonces usted no quiere comprar para invertir. Porque vaya, mire a ver si ese barrio, ¿sí?, ya cumplió con las expectativas de crecimiento que ese barrio tenía, o si por el contrario pertenece a esas zonas de renovación urbana que tienen, porque esa es otra idea que uno tiene cuando va y compra. Uno cree
que uno está comprando un apartamento y que está comprando las 4 paredes que tiene el apartamento de puertas para adentro. Eso no es cierto. Uno está comprando el entorno también. Obvio. Y hay algo importante, y sobre todo para nosotros, cuando estamos en el exterior, es nosotros ya estamos acostumbrados a cierta seguridad, a cierta tranquilidad, que lamentablemente quizás en un barrio tradicional pues no vamos a encontrar. O sea, mínimo tendremos un Renault 4 si nos devolvemos. Pues lo mínimo también tenerlo guardado en un parqueadero, porque si lo dejamos fuera de casa probablemente a la madrugada estará 4 horas. Ya Renault 3. Ya Renault 3. Entonces, ¿qué necesitamos? Cierta seguridad, ¿cierto? Pero también un tema aspiracional, porque salimos a matarnos que por ir al mismo barrio, no sé yo. O sea, pensamos en, hombre, pues ¿qué quiero tener? Una zona de ocio, un mundo cerrado donde yo tenga una vigilancia, ¿cierto? Ciertas cosas que nos merecemos, que hemos venido a trabajar. Y para nuestra familia, yo pienso que también queremos lo mismo: seguridad, tranquilidad, bienestar, comodidades. A no ser que mi mamá esté viviendo en ese barrio todavía, que esté viviendo en esa casita, que yo lo que quiera es para otro uso, pero no para mí, porque quiero que esté acompañada y que la hermana viva al lado y quiero comprar esa casita para mí, por ejemplo. También hay casos. Pero si es para invertir, si es para rentabilizar, si es para tener una mejor calidad de vida, si es para el día de mañana devolvernos, lo mejor es empezar en algo que, como saben, no sea unas solo 4 paredes, sino entornos, ¿cierto? Unos privilegios que creo que nos merecemos. Esta mañana no, hace un rato hablaba el vicepresidente de Camacol. Camacol es la Cámara Colombiana de la Construcción. Ellos son la entidad rectora donde están todas las entidades de la construcción, que están metidas en Camacol. ¿Y saben dónde ponen las gases? Porque para eso son el gremio que los agremia, valga la redundancia. Y daba unos datos, porque nosotros todavía nos quedamos en las familias estas con 7 hijos. Eso se acabó. Eso se acabó. ¿Qué hace uno comprando un apartamento de 5 habitaciones, de 4 habitaciones? No existen ya en Colombia. Cuando realmente hemos pasado de hogares, sí, y eran datos que daba este señor esta mañana, hogares de 4 integrantes, hemos pasado a hogares de 2,8 integrantes. Esos son los hogares hoy. ¿Sí? Y aparte de eso les voy a dar el dato que tocaba él, que sabe por qué lo da. Sobre todo el de los hogares unifamiliares. ¿Sí? De cómo cada vez hay muchos más viviendas, se construye mucha más vivienda para hogares de una sola persona. Entonces, demográficamente ha habido unos cambios en el país. Demográficamente ha habido unos cambios en el país que uno tiene ahora, ¿sí?, que aplicarlos a una decisión de compra, porque evidentemente el país ha cambiado, las familias han cambiado, la creación, la constitución de esas familias ha cambiado. Decía, por ejemplo, que hace unos años el índice de mascotas por familia era del 20%, ahora el 60% de las familias tienen una mascota. Entonces, ¿eso qué nos significa? Pues nos significa que ahora también cuando uno va a comprar debe preguntar, ¿hay sitios para mascotas? La mayoría sí, la mayoría tiene esa parte para... Y el dato este que te lo dejo a ti, el de los 1.6. Sí, en los próximos 4 años, en los estudios que han hecho, se plantea que van a haber 1.6 millones de nuevas familias conformadas en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener más demanda de vivienda, más demanda de alquiler o más demanda de compra. Entonces, el que diga, yo quiero invertir para alquiler, va a haber un mercado en los próximos 4 años que eso sí lo va a sacar, porque se necesita. Si es para mí, pues me aseguro mi casita hoy a un precio razonable. Sí, hay un dato, échame una manito aquí con ese dato, no me gusta mucho, de cómo, por ejemplo, en cuestión de un año puede el precio de una vivienda cambiar. Y estamos hablando de datos del DANE, el Departamento Nacional de Estadística.
que son datos estatales, no son datos de Andrea o de Álvaro Hernández, son datos oficiales. Y esos datos dicen, por ejemplo, esto. Miren, si un apartamento tenía a inicios de 2021 un valor de 200 millones, a inicios de 2021, un valor de 200 millones de pesos, para el primer trimestre de este año, 2022, ese apartamento ha subido 15.220.000. Si es una casa, eso es importante también que lo tengamos en cuenta, las casas aumentan más de precio que los apartamentos, por lo menos el tema de la estadística, porque usted con una casa en un terremoto, usted tiene terreno, le cayó la casa pero tiene su pedazo, el apartamento es otro cuento, ¿no? Los apartamentos, una casa que costaba 300 millones, el incremento pudo haber sido de 26 millones. Estamos hablando aproximadamente de un 10% en un año de media. Estamos hablando del 12,7% por ciento de aumento. ¿Para qué damos estos datos? Porque estamos absolutamente convencidos, que la inversión lícita más importante que un colombiano en el exterior puede hacer sigue siendo el ladrillo. Nos guste más, nos guste menos, tengamos espíritu de especuladores o no, ¿sí? Pero definitivamente la inversión más importante es el ladrillo. A uno lo pueden mandar a comprar oro, o lo pueden mandar a comprar Bitcoin, o lo pueden mandar a invertir en capitales de riesgo, pero nosotros no somos buenos para eso. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque porque eso significa que a la hora de hacer esa inversión, ¿sí? Uno debe pensar precisamente en esas variables. En las variables que acompañan la decisión de compra de una vivienda, que tiene que partir de la decisión de si yo la quiero desde el punto de vista sentimental o si la quiero desde el punto de vista pragmático, económico e inversión. Si yo la quiero desde el punto de vista sentimental, ahí yo ya no me meto, porque en ese sentimiento es uno y pare de contar. Pero hay algo. A mí, en mi experiencia personal, me pasó ya hace muchos años. Y es, claro, los primeros años, recién llegada a España, llevo 12. El primer año todos los días me quería devolver, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todos. Hasta que ya vamos sintiendo, este lugar no es, o algunos todavía. Y yo decía, yo tengo que hacer algo aquí. Todavía cuando uno está recién llegado, hay muchos lazos mucho más profundos, mucho más estrechos. Pero claro, si yo pensaba que eso que yo vine a hacer aquí era tener algo mucho mejor, era algo en la zona específica cerquita de la casa de mi mamá, y era una decisión mucho más sentimental. Pero como yo trabajaba en Unión Andina, en algún momento dije, yo tengo que pensar también con la cabeza. Yo no puedo esperar hasta tener ahorrado o hasta tener la capacidad de pagar una cuota inicial más alta para comprarme lo que yo quiero. Lo que yo quería en ese momento costaba 200 millones de pesos, no me lo podía permitir. Quedaba al lado de la casa de mi mamá, tenía todo lo que yo quería, pero no me lo podía permitir. Entonces, ¿qué iba a hacer? Esperar. Yo dije, bueno, pues voy a empezar con algo que me permita llegar a eso, pero que me permita dar un paso. Y ustedes no van a creer lo que me compré. Me compré un apartamento a las afueras de Bogotá. En ese momento no estaba tan desarrollado todo el sector de Mosquera, Funza, todos los alrededores. Me compré un apartamento en un 5º piso sin ascensor, en obra gris, ¿vale? En 59 millones de pesos, sin ascensor. Y uno dice, eso se va a quedar, uno se va a quedar 5 pisos aquí, y pues si no, no los construyo, ¿vale? El caso fue que me lo entregaron, era lo que yo podía pagar, 59, pagué, juiciosita, me entregaron. Cuando me entregaron dije, madre, ¿y esto cómo lo arreglo? En obra gris. Entonces lo que hice fue, a mi hermana, un mes le mandaba para fijar. A los 2 meses le mandaba piso. Después para las puertas. El caso fue que en 6 meses lo organicé, lo alquilé, la cuota casi que me cubría todo lo que pagaba de crédito. Entonces yo se empezó a pagar solito. Y a los 5 años de estar pagando yo ya esa parte, bueno, estar pagándolo no, pagaba solo,
¿Qué hice? Ya se me había valorizado, ya estaba terminado, la zona estaba más desarrollada y ahí me entró amplio. Dígame que le puso ascensor. No tuve necesidad, todo el tiempo estuvo alquilado, solo tuve dos inquilinos y los dos muy buenos. Lo vendí en 122 millones de pesos, casi el doble. En ese momento, esa vivienda que yo quería no costaba 200, costaba un poquito más. Pude hacerlo en otro proyecto cerquita. Ese apartamento que ya me compré, vendí este. Ya me quedaba muy poquito de crédito, 5 años, porque el crédito fue cortico. Entonces ya vendí este. Di todo lo que me quedaba para el otro. Todavía tenía más plazo del otro para seguir ajustando. Y ese apartamento ya estaba cerquita a mi mamá. Ya tenía piscina climatizada, ya tenía gimnasio, tenía vista a Montserrat, incluso tenía ascensor. Entonces al final sí es conectar las dos cosas, porque no es dejar tampoco la parte emocional, ni lo que uno quiere, ni lo que uno sueña, sino pensar en los momentos de la vida y en las oportunidades que uno tiene. Si ahorita uno tiene que ser racional, si ahora yo me puedo permitir esto en este momento de mi vida, ¿cómo lo proyecto para poder llegar donde yo quiero estar? Aquí tenemos unos testimonios que yo creo que los podrán ver en nuestra página web. Hay testimonios muy bonitos de personas que ya tienen 2, 3 apartamentos, limpiando portales, cuidando niños, porque finalmente el querer es poder. Y a veces ese escaloncito que das, de pronto en este momento uno no puede hacer lo que uno quiere, pero más adelante sí se puede proyectar y conectar esa parte sentimental. Así que esa parte sentimental es importante. Sí, es importante, pero yo sí creo que uno debe, porque lo que tú lograste fue un chollo en su momento. No fue chollo, fue aprovechar la oportunidad en el momento correcto y racionalizar que yo no podía hacerlo en ese momento de esta manera y lo que podía hacer esta, pero que esta me iba a permitir después dar un paso siguiente. Porque si no lo hubiera hecho, me hubiera quedado esperando todo lo que yo quería, no lo iba a conseguir. Sí. No hay forma de discutirlo. Sí, no, también tuvimos, el señor se acaba de ir, un señor que nos contaba ahora que había comprado una casa que le había costado 80 millones, pero cuando él entró a la casa, que pensaba que era un gran negocio, se dio cuenta que había que volverla a hacer prácticamente. Había que meterle todo a la red de acueducto y que solamente eso le costó 50 millones. Entonces, es decir, digamos que en esto no hay reglas exactas, ¿no? Y hay momentos en los que uno puede tener un poco más de suerte que otros. Pero en términos generales y teniendo en cuenta cómo cambia el mercado, fíjense que hoy hablaba el vicepresidente de Camacol de algo que a mí no se me ha pasado por la cabeza, ¿no? Y es que se están demandando cada vez más viviendas para personas mayores. ¿Por qué? Pues porque el país también se está envejeciendo, ¿sí? O sea, se tienen menos hijos, los índices de natalidad han bajado y es obvio que la gente se va haciendo mayor, nos vamos haciendo mayores. Y ahí, por ejemplo, el tema de vivienda para unidades para pensionados, dice, unidades para pensionados solos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno preguntará, bueno, este edificio o este conjunto tiene condiciones de accesibilidad para personas mayores. Es una pregunta que no sobra y que podría ser interesante a la hora de uno verlo y de proyectar también esa propiedad. Y otra cosa que me parece importante y muy importante es la especialización que el país va a tener a partir de ahora con la nueva política de este gobierno del turismo. Eso es muy clave. La vivienda en sectores con entornos turísticos se está rentabilizando mucho más que la vivienda habitual, que la vivienda normal. ¿Por qué? Porque el país no tiene una infraestructura suficiente para atender esa demanda que ha venido creciendo muy poquito, porque hoy tenemos 3.900.000 turistas, no tenemos más. ¿Ustedes saben cuánta gente llega a España anualmente? España, antes de la pandemia, el último año antes de la pandemia, España llegó a recibir 87 millones de turistas. 87 millones. Los datos están ahí.
nosotros llegamos a 3.900.000 turistas y uno se pregunta, ¿y qué tiene España que no tenga Colombia? ¿Sí? ¿España qué tiene? Tiene paz. Tiene paz. Si a nosotros nos resulta el tema de la paz total de la que se está hablando, si nos resulta el tema de la paz de la que se está hablando, ojo, porque las inversiones que se hagan en entornos turísticos o que tengan cerca entornos turísticos van a ser absolutamente rentables. Y por encima de la media, ¿no? El tercer país Más bello del mundo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, el caso de Medellín. Medellín desbancó a Cartagena como la segunda ciudad de destino turístico de Colombia. Antes era Cartagena, ahora es Bogotá, Medellín, Cartagena. Antes era Bogotá, Cartagena, Medellín. Y Medellín, hoy Medellín no tiene la capacidad suficiente para albergar el número de gente que le está llegando. Porque es una ciudad que se ha posicionado muy bien a nivel internacional. Y eso, lo único que puede hacer es crecer. Porque nosotros más violencia para dónde. Lo único que puede hacer es echar para arriba. Si esta idea de paz total nos funciona, y cuando digo nos funciona a todos y a todas, tengan la plena seguridad que las inversiones que ustedes hagan en entornos que tengan connotaciones turísticas va a ser absolutamente rentable y más rentable que la media, que el alquiler del 1.200.000. No sé si alguno ha escuchado Airbnb o cualquier de estas de plataforma, ¿no? Estas plataformas en Colombia hoy en día han cogido mucho auge. Eso era como impensable, ¿no? Casi todo el mundo reservaba su hotelito y tal. Ahora les cuento que muchos de los proyectos que estamos manejando ya incluso desde la misma construcción están saliendo con este tipo de licencias, de acuerdo a que al entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, entorno como el eje cafetero, que sabemos que es una zona turística, parque del café, Panaca, que además siempre hay necesidad, incluso porque hay mucha más demanda de oferta de hoteles, sería una zona muy buena para invertir en alguna vivienda que tenga licencia Airbnb y que pueda atender este turismo, ¿no? Sí, y una última cosa que me parece importante que ustedes sepan es que estábamos con mucha expectativa, seguimos con mucha expectativa de ver cuál va a ser la política de vivienda de este gobierno. Esa política todavía no está terminada, están en ello. Lo que sí decía el vicepresidente de Camacol esta tarde es que ya habían tenido una reunión con la ministra de Vivienda y existe el espíritu en este gobierno de continuar con los subsidios discriminados en lo que se conoce hoy, que ustedes saben, eso se llama mi casa ya. Y ustedes saben que hay una división entre vivienda bis y no bis. ¿Saben qué quiere decir bis, no? V-I-S. Vivienda de interés social. Vivienda de interés social, que es para familias que ingresen hasta 4 salarios mínimos, 150 millones de pesos en grandes ciudades, 135 millones de pesos en ciudades más pequeñas. Esa política parece que va a continuar, por lo menos es lo que decía el vicepresidente de Camacol, que se había reunido con la ministra, y es que tiene que ser así. Es muy complicado desmontar subsidios para la compra de vivienda cuando todos sabemos que uno de los motores grandes de la economía de un país es el motor de la construcción, donde además se beneficia toda la cadena, ¿sí? Una pregunta, porque ahora dicen que no pueden usar esto de ir el subsidio no es no. Bueno, a ver, no es que no le estén dando, lo que pasa es que hay unos cupos, ¿cierto? Hay unos cupos mensualmente que se otorgan. Estos cupos casi que es como hasta votar, ¿sí? Y también no es para todo lo que la vivienda. En este momento hay un subsidio que sí está vigente, que todos ustedes pueden aplicar, que es para vivienda nueva, número 1, y vivienda que está entre ya mayor a 300, están de 135 millones hacia los 500 millones. Ahí hay un subsidio, ese subsidio es una cuota mensual que ayuda a pagar una parte del crédito. Entonces, por ejemplo, si la cuota iba a quedar de 1.200.000 pesos mensuales, por 7 años de la vida del crédito te va a quedar de 800.000 o de 700.000. Depende de aplicar, y nosotros lo que hacemos de aquí es postularlos a ustedes cuando vemos que aplican cuáles son los
justamente lo que estaba comentando Álvaro, es que a todos los gobiernos lo que les va a interesar es seguirlo promoviendo, seguirlo renovando para que en enero ya tengamos, por ejemplo, más cupos, ¿cierto? Y quizás puede haber otra normatividad, puede que en enero nos digan, no, también vamos a dar subsidio a viviendas de menos de 135, vamos a dar tanto. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los cupos que hayan, de acuerdo a si aplica el tipo de vivienda, nosotros ahorita las asesoras le van a decir, este proyecto aplica y usted aplica y la disminución es exactamente tanto para que ustedes puedan hacer sus cosas. Yo, porque yo he estado averiguando y me dicen de que El de mi casa ya, ese es mi casa ya, para colombianos en el exterior. es que para los colombianos en el exterior no podemos pedir ese Sí se puede, no, pero sí se puede, excepto que pasa, que esto tiene un condicionamiento, que es que usted no se pueda ganar más de 4 salarios mínimos legales vigentes de Colombia. ¿Eso qué es? 4 millones de pesos. Entonces, si pasamos eso a euros hoy, quiere decir que usted para acceder a ese subsidio, sus ingresos no deberían superar 800 euros al mes. ¿Usted gana más de 800 euros al mes? ¿Hoy día? Vale, entonces solamente por ese hecho de que ya supere ese tope ya no podría acceder, pero sí tenemos colombianos que tienen, por ejemplo, un part-time y que solo se ganan 600, 700 euros, que están comprando una vivienda de un valor bajito, que pueden aplicar al crédito y pueden aplicar a mi casa ya. Pero de acuerdo a que hay con ese subsidio, que es diferente al que les estaba contando antes, sí hay ese condicionamiento de los salarios mínimos legales vigentes. No es porque seas colombiano en el exterior, es por el nivel de ingresos que tengas cada uno. Y bueno, yo les voy a echar una cuña porque soy periodista y porque esas cosas son de análisis. Miren, este gobierno, el gobierno de Iván Duque, creó ese programa y ese programa sí que benefició a mucha gente que tenía el dinero ya. Tenía dinero ya para comprar. ¿Y quién tiene dinero ya para comprar? La gente normalita. No, la gente normalita se apunta a un plan en el que a usted la vivienda se lo están entregando dentro de 2 años. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, generaron una expectativa muy grande y han creado un programa que está desfinanciado. Mi casa ya no quedó con presupuesto vigente. Mi casa ya no tiene vigencias futuras en el presupuesto. Entonces, claro, él se queda con un programa que benefició a gente que tenía dinero. Hubo mucha gente, como además se daban subsidios para vivienda no bis. ¿Sí? Entonces, y muy generosos, además. Nunca habíamos visto una política de subsidios tan generosa para la compra de vivienda. Eso es un chollo, la verdad. Pero el problema es que cuando la gente va, cuando esa persona que ha comprado un proyecto y en 2 años le están entregando las llaves, pues en 2 años ese gobierno ya se acabó. Y en 2 años ese gobierno no dejó vigencias, porque raspó la olla y todos lo sabemos. Entonces, ¿eso benefició a quién? Eso benefició a los que tenían la pasta en el banco, que se pudieron comprar 2, 3, 4, 5 viviendas, porque además no había límite. Yo podía comprar 5 viviendas, no bis, y me daban subsidio con las 5. No había límite. Entonces, ahí es donde está un poco como la jugada. Dejaron este gobierno en eso con una expectativa enorme. La gente está diciendo en la calle que el subsidio que le aprobó el gobierno pasado, esto no se lo va a reconocer, y al final ese es el efecto que va a quedar. Por eso están en un problema grande, porque van a tener que mirar cómo sostienen esa caña, ¿sí? Y en eso tendrán que estar mirando a ver qué presupuesto le van a inyectar a eso, porque la gente no se va a poder quedar sin el subsidio. O sea, usted le inflaron esa expectativa, el gobierno no le va a poder decir que no. Va a ser sobre todo la gente que compró hace 1 año, hace 1 año y medio y que aplicaba ese subsidio, que ahora le van a entregar su casa, que le van a entregar su llave, que le van a desembolsar, es ahí donde ese subsidio debe mantenerse activo. Sin embargo, claro, como el tema de la construcción en Colombia es que mueve otras 34 industrias más, o sea, mueve la economía del país de una manera muy importante. Sería un gobierno muy salido de todo contexto, que fuera a bajar políticas de subsidio, que no fuera a apostarle al tema de la vivienda para el interés social, que es un tema que ha manifestado, priorizar también a familias de bajo
escasos recursos. Entonces yo creo que el tema de vivienda, y lo vemos, incluso no sé si Camacol habló de las licencias de construcción actuales, de cómo se está comportando la construcción en Colombia, y es todas las constructoras que están apoyando. Hay licencias de obras de vivienda nueva todos los días que se aprueban, y eso quiere decir que la tendencia es a apostarle a ese nicho, apostarle a la construcción y apostarle a la vivienda. Hoy mismo, datos de hoy mismo hay 36.000 proyectos de vivienda en Colombia, con una media de venta anual de 200.000 soluciones de vivienda. O sea que estamos hablando de un sector supremamente dinámico, pero en el que hay que hacer una relación inteligente para hacer una compra inteligente. Porque yo me puedo meter en la dicha más grande o en la desilusión más grande. ¿Por qué? Porque no es la compra de una empanada. Estamos hablando de la compra más grande que uno puede hacer en la vida, que es una vivienda. ¿O qué otra cosa? Salvo que... no sé. A veces llegamos a 2, a 3, pero la compra de una vivienda es la inversión más importante que hacemos en la vida. Por eso es que para nosotros desde Vivienda Digna es muy importante poder sentarnos con cada uno de ustedes acá y entender la situación de cada uno, porque la tuya es diferente a la tuya y a la tuya, y cada mundo es de acuerdo a por qué quiero comprar, cuál es mi situación, a qué quiero acceder, de qué me quiero beneficiar. De esos 36.000 proyectos que comentas, Vivienda Digna tiene más de 500. Lo que traemos es como los proyectos de las constructoras más reconocidas, que además ahorita hablamos rápidamente de la fiducia, que tengan un encargo fiduciario y que estén protegidos los recursos de ustedes, y poderles garantizar esa inversión, que también es interesante. Sí, pues hablemos directamente de la fiducia. ¿Alguien sabe qué es una fiducia? ¿No? ¿Eso con qué se come? Es el que vincula el dinero que uno le está dando. Correcto. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no es tan parecido, pero ¿ustedes se acuerdan del CDT en Colombia? Que uno metía una plata y la tenía quieta y le daba una rentabilidad poquita, uno estaba feliz, pero no se la gastaba, que era lo importante, no la metía ahí para no tocar. Bueno, la fiducia lo que hace es que es como una cuenta de ustedes, es una cuenta que está a nombre de ustedes, pero a favor del proyecto de la constructora, y la fiducia le va entregando a la constructora el dinero de acuerdo al avance de obra, de acuerdo a cómo tenga su plan de venta del proyecto. Entonces, eso es muy importante porque en todo momento, así nosotros trabajamos con las 22 constructoras más importantes del país. Supone que la constructora mañana no construyó su proyecto. ¿Dónde está el dinero que ustedes han aportado ese año o ese año y medio? Está en un encargo fiduciario a nombre de ustedes. Entonces, su dinero siempre está protegido. ¿Cuándo le va a entregar la fiducia a la constructora? Cuando la constructora le dé ciertas garantías de construcción, de estabilidad, de avances para poder garantizar y liquidar esos recursos. Pero ahí Álvaro tiene una experiencia adicional que es la rentabilidad además de lo que está produciendo una fiducia. Sí, yo suelo hacerlo con muñequitos, es como mejor me entiendo, ¿sí? En el que está el comprador, sí, que somos nosotros, y en el otro extremo está el vendedor, ¿sí? El vendedor es la constructora, ¿sí? ¿Qué hay en medio? Cuando yo saco mensualmente ese dinerito se lo doy a la constructora directamente, ¿tenga constructora? No. Ahí es donde entra la figura de la fiducia. La fiducia es ese intermediario, ¿sí?, que se mete en el centro de estos dos que están haciendo una relación, están estableciendo una relación. Yo me comprometo a comprarle la vivienda que usted haga, pero el dinero que yo voy a dar mensualmente, ese dinero que ustedes van a pactar en el tiempo en el que van a pactar, me va a ir a la fiducia. Así que yo saco el dinero y lo meto en la fiducia. ¿Para qué? Para que la fiducia se convierta en el custodio de mis recursos, ¿sí? Cosa de que en el momento en el que la constructora diga, señores fiducia, que el señor Álvaro Hernández puso un dinero aquí, ¿sí?, y yo necesito que usted me dé, de los 100 euros que él ha puesto, necesito que me dé 20, porque es que ya llevo un avance del 40% de la obra.
Entonces ahí es donde la fiducia manda a un agente, porque para eso le paga, ¿sí? Manda a un agente, va y mira el terreno y comprueban que efectivamente esa constructora ha avanzado en lo que dice que ha avanzado. Cuando ellos comprueban, cuando los requisitos se cumplen, la constructora le desembolsa dinero, perdón, la fiducia le desembolsa dinero a la constructora, no antes. Ahora, ¿qué ocurre? Que pueden suceder casos como el que me ocurrió a mí, como el que me está ocurriendo a mí. Yo aquí mismo, en un outlet de Unión Andina, compré un proyecto en 2017. ¿Ustedes saben cuántas viviendas han construido de ese proyecto que yo compré en 2017? Cero. No hay nada. Está el terreno. ¿Yo perdí? Pues no he perdido. Y les voy a decir por qué no he perdido y además he ganado. Porque es que resulta que ellos han tenido, eso está en Panaca, ¿sí? Se llama Pueblo Panaca, es un proyecto muy grande. Ellos han tenido problemas porque tienen que hacer una serie de colectores para no dejar el pueblo de Quimbaya sin agua. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente los obliga a que tienen que hacer unas obras de mitigación y adicionalmente hacer unos colectores y en fin. Lo cierto es que ellos todavía no tienen todas las licencias desde 2017. Yo me he podido desesperar diciendo devuélvanme mi plata, ¿sí? Y ellos estaban encantados de devolverme la plata. De hecho me han hecho firmar, ya van tres otros sí, para poder seguir dándole vigencia a la fiducia, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora que estuve en Medellín, fui y miré el estado de cuenta. Bueno, pues eso ha ganado más de 22 millones de pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fiducia no me devuelve a mí el dinero que yo he puesto, sino que me devuelve el dinero que yo he puesto. Si el proyecto fracasa, la fiducia me devuelve el dinero que yo he puesto más los intereses. No es que me devuelva lo mismo que yo metí. Mejor dicho, fue un poquito más, porque yo tenía 90 y aparecieron 122 millones, o sea que se les un poco como 32 millones, sin haber construido un ladrillo. Ahora bien, la constructora... ¿Cuánto compraste y cuánto están? Yo compré en 310. Y la última casa, porque son casas, la última casa que se vendió de esas características la vendieron en 470. Por eso quieren que más bien la fiducia te devuelva el dinero y vender la casa al precio. Todos los días me dicen, Cosa que no quieren todos los días hacer. me dicen que si quieren que me devuelvan el dinero. Ay, bueno, no sé qué, tal, perdone las molestias, tal, ¿usted quiere mi dinerito? Y yo les digo, no quiero mi dinerito. ¿Ustedes saben por qué me quieren devolver el dinero? Porque les voy a dejar una cosa que compré en 310, que la última que vendieron, la vendieron en 470, para vender ahora en 500 y pico. Ay, Álvaro, hasta luego. Yo no me voy a ir, pero ni a sombrerazo me voy a ir. Así se demoren 3 años más. Así se demore lo que se demore, ¿sí? Entonces, ojo, porque este es un tema también de aguante. Si les llega a pasar. A ver, este proyecto es atípico también por la zona en la que está y por el desarrollo, pero eso no pasa con apartamentos convencionales en zonas urbanas normales, ¿no? No, este es un proyecto súper excepcional. A mí se me apareció la Virgen ahí, vamos a ser sinceros. ¿Yo la Virgen fui yo? La Virgen usted fue la que me lo recomendó. Porque además, en medio del entretanto, desde 2017, ¿qué han hecho? Pues han inaugurado el túnel de la Niña. ¿Eso qué? Eso valoriza. Han inaugurado más infraestructura turística en la zona. Han hecho un montón de cosas, la doble calzada, en fin, eso hoy es otra cosa. Entonces todo eso valoriza. Esto es una cosa excepcional, al final yo no lo hice pensando en eso, se dio así, pero yo no lo hice pensando en eso. Entonces tengan en cuenta que puede también ser una carrera con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo. Y es importante saber que mientras uno esté cumpliendo, ¿sí? Bueno, esto también tiene su historia fea. La fiducia
La fiducia me devuelve a mí, en la medida en que el proyecto fracase, me devuelve con intereses. Esos 90 millones que se convirtieron en 132, en 122, eso es porque yo no me he ido y porque el proyecto todavía no se ha dicho la última palabra de que no se construye. Si el proyecto no se construye, me devuelven eso, con eso y listo, perfecto, ¿sí? Pero si yo soy el que me dejo llenar del desespero, cojo el teléfono, llamo a la fiducia y ustedes me devuelven el dinero, ustedes no saben quién soy yo, pues a mí me van a cobrar. A mí no me van a devolver lo mismo que yo puse. A mí no me van a devolver lo mismo. A mí me van a penalizar. O sea que, ojo con la figura de la fiducia, es absolutamente indispensable, absolutamente indispensable. Es una seguridad total porque no pierde uno, pero una cosa, cuando tengan una situación en que ustedes estén muy cogidos, ustedes digan, pues voy a echar mano de la fiducia, es mucho mejor la figura de la subrogación. Claro, porque es que ya estoy retirándome de un proyecto es viable, y si yo quiero pedir mi plata, porque sí, pues la constructora ha dejado también de vender esa vivienda, y si ha cumplido entre comillas, que si soy yo la que me quiero retirar, porque sí, porque no puedo justificar, es una calamidad médica, una cosa, si la que se me da la gana, pues claramente también tiene una penalización, no quiere decir que no me vuelva, pero si tienen un porcentaje de penalización que puede ir en el 5, en el 10% del valor acumulado. Es más fácil que ustedes negocien ese punto, ¿sí? Con algún familiar, con alguna persona cercana. Mire, yo tengo esto en esta fiducia, en este proyecto, usted quiere continuar, le interesa, pues es más fácil negociarlo, cederlo, o incluso hay mucha gente, y se los digo no solo, o sea, en muchos proyectos que van pagando la cuota inicial, comprar una vivienda, por ejemplo, de 150 millones al año, todavía no acaba de construir, ha subido 20 o 30, incluso ya la venden, la sobrevenden, se ganan los 20, los 30 y se venden. Pues no he visto el cliente que viene cada vez a los outlets a hacer lo mismo. Viene a comprar sobre planos con la fiducia y luego vende. Y no tiene casa. Simplemente le gana a la. Y lo último que por lo menos yo tenía para decirles, ¿hace cuánto venimos cambiando el euro a razón de más de 4.000 pesos? Vamos pues. Hace ya bastante. Y hubo un momento en el que nosotros estábamos cambiando el euro en 2.600 pesos. Yo me acuerdo cuando yo llegué. Hasta 2.000. 2.600, 2.300 pesos. Hombre, el hecho de saber que ayer, por ejemplo, cerró en 4.500. Ese es un diferencial que es bueno tenerlo en cuenta, porque al final a nosotros una de las ventajas es que nos siguen vendiendo en pesos. Los precios salvo que yo no conozca algo, pero yo entiendo que los precios en los que se venden los proyectos acá cuestan lo mismo en pesos que cuando se están vendiendo en Colombia. Sí, es exactamente igual. Si están aquí sentados, es como si estuvieran sentados en la sala de venta de la constructora. Mismas condiciones, de hecho tenemos a veces más beneficios, porque en estas ferias nos dan bonos, nos dan descuentos, pero es exactamente igual. El mismo precio. Bueno, pues si tienen alguna pregunta. No todos a la vez. No me digan que explicamos también que lo he entendido. Bueno, pues que tengan una buena compra, que piensen bien, tengan en cuenta, por favor, métanse esto en la cabeza. Si ustedes van a comprar un proyecto, pilas con el tiempo, ¿vale? Porque si es a un año, sepan que en un año van a tener que reducir el 30%. Si es a 2 años, sepan que en 2 años van a reducir el 30%. Así que consulten con su bolsillo. Consulten con su bolsillo para que no se vean ahogados a mitad y tengan que de pronto cogiendo la opción de pedirle a la fiducia que les devuelva porque se vieron muy apretados perdiendo dinero. Y también nosotros también consultan con su asesor. Nosotros desde aquí también, digamos que abogamos por ayudarles también a organizar sus propias finanzas. A veces uno llega y está gastando en el pinchito, en el cafecito, en la canita, no sé qué, de compras,
cuando hay rebajas, tal. Y yo tengo casos en que he podido, con la confianza del mundo, con los clientes, sentarme a hacer las cuentas con ellos, decirles, mira, ¿cómo podemos apretar aquí? ¿Cómo podemos reducir este costo? Y solo para terminar, es que este ejemplo me gusta mucho. Y es una pareja, hace unos 7, 8 años de Pereira, que la cuota le quedaba, como decir, al cambio como 500 euros. Y ya entre los ingresos de los dos se les hacía un poquito alto. Ellos estaban aquí de alquiler en ese momento pagaban como 600, 650 euros de renta. Decían, claro, es que bueno, y les ayuda a hacer las cuentas y no les daba. Solamente como sugerencia y como mi sentido común, les digo, bueno, ustedes no tienen hijos, están los dos jóvenes, porque están pagando 650 euros de alquiler, porque no se van a compartir con alguien un año, eran creo que 14, 15 meses de plazo. Si aprietan un poquito, no van a seguir esos días, no van a tener la intimidad a la que ustedes están acostumbrados solos. Al final, me acuerdo mucho que al final, no sé, yo no lo dije, se los dejé caer y al final, con los 300 que les sobraron, ajustaba la cuota. Y durante los 14 meses se apretaron y pudieron comprar su casa. Entonces, al final también es como nosotros desde nuestra asesoría financiera también les ayudamos un poco a apretar, a quitar de aquí, a organizar de allá, para ver cómo sí lo hacemos posible, ¿no? Y si toca, pues se hace menos ruido. Exactamente. Sí. Tú tienes, toda hora tenemos la tecnología, ¿no? Tú tienes tu cuenta en línea, tú puedes ver tu banco desde el móvil. La fiducia es exactamente igual, ¿vale? De hecho, nosotros no hacemos el pago a la fiducia, lo haces tú directamente, porque cuando haces todo el proceso de reserva, nosotros te abrimos la fiducia, cuando se abre la cuenta, te damos el número de banco fiduciario y tú todos los meses no tienes que mandarle plata a nadie. Tú a través de la cuenta de Bancolombia que te abrimos una cuenta que solo tú la manejas, solo tú conoces tu clave, solo tú te envías el dinero, que también hoy en día todas las remesadoras son online, no tiene uno que ir al locutorio a ponerlo, te llega a tu cuenta de Bancolombia y tú de tu cuenta pagas a la fiducia todos los meses. Incluso hay gente que si quiere poner un poquito más, no tienes que poner a tu familia a voltear, a reclamar giros, a pagar, ni siquiera una nómina. Nosotros aquí solamente captamos la reserva para poder asegurarte el bloqueo de ese inmueble, pero todo se transfiere a la fiducia y tú mismo manejas tus finanzas y tu estado de cuenta. Sí, a través del PSE. Pagos PSE, que es como Sencillo, lo hace uno mismo de la cuenta. Y lo otro además es que la fiducia te está sacando mes a mes un estado de cuenta. un extracto. Mes a mes un extracto. Entonces, eso no tiene pierde. Lo que sí es que hay que ser organizaditos y cuando uno paga, bajarse también el comprobante y guardarlo en su carpeta personal para tener eso contrastadito. Entre más organizado uno sea con eso, mucho mejor. Pues muchísimas gracias a todos.